Amigos y amigas de Nueva Humanidad, buenas tardes a todos. Estamos una vez más vamos a continuar la siguiente charla. Nos quedamos la última que podéis echar un vistacito, podéis rebobinar en la anterior y vamos a seguir la segunda parte de qué hay después de la muerte con nuestro amigo Fran Romero. Ya hablamos en la charla anterior qué ocurría cuando el cuerpo físico dejaba este plano y qué se encontraba después cuando el cuerpo fallecía. Podéis echar un vistacito detrás en la otra charla. Y nos quedamos, Fran, cuando tenía que el alma atravesar ese túnel. Hola, Hola Fran. Isabel, hola. Hola, Muy Fran. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí ¿Qué tal? estamos, ¿Cómo aquí estamos? estamos todavía sin pasar ese túnel. Estamos en la puerta. Estamos aquí todavía sin Estamos pasar ese túnel. estamos en la puerta. O sea, nos tiramos en la anterior entrevista, creo que nos tiramos casi 2 horas hablando y ni siquiera hemos Sí. pasado el túnel todavía. O sea, es que No, no, increíble. no. Cuando nos dejan charrete, vamos, es que nos enrollamos más que las persianas. Sí, Pero bueno, pues bueno. les decíamos a nuestros amigos de Nueva Humanidad que, que íbamos a hablar en la segunda parte de lo que hay después de la muerte. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, Fran, porque nos habíamos quedado. Bueno, ante todo, permíteme, vamos a agradecer a todos los que se están sumando. Ujú. Agradecerles pues sus visualizaciones, el interés que están prestando, los likes, las suscripciones, o sea que, bueno, muy agradecidos desde este canal. Y ahora ya sí, ahora ya te tomo la palabra, Fran. Vamos a ver dónde nos quedamos, porque esto es largo y tendido y estaríamos mucho tiempo hablando, Fran, tú y yo. Sí, 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 ese es el problema, que como nos Sí. dejen, como nos dejen, Sí, aquí y se nos hablamos hace. tanto tú y yo también que luego no sé también por dónde me quedo. Ah, claro. Y me surgen tantas preguntas que Por tú lo eso sabes. tenemos que a veces ver un poco en dónde nos quedamos en la charla anterior para Sí, ver sí, ya no por sé ni dónde lo que tenemos que digo. continuar, porque si Sí, no. sí, 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 porque bueno, es muy interesante todo Pues nada, esto. pues nos quedamos, Isabel, en este apartado que estamos hablando sobre el tema de la muerte, que vamos a ver si lo terminamos hoy, porque si no nos vamos a hacer muy pesados con el tema de la muerte. Al final la gente ya se va a cansar de nosotros tanta muerte, y así pues, entraremos también en muchas cosas que hay por entrar del mundo espiritual. Y bueno, Creo que Fran, perdona, pero creo sí, que dime. yo creo que no se va a cansar la gente de saber un poquito porque el conocimiento da calma. Sí, también. Y creo que es cierto que todos sabemos que el mundo está cambiando. Ujú, Vemos que el mundo está cambiando y yo creo que todo esto, pues yo creo que sí que aporta un poquito de luz ujú. Sí, a, a es- ese mundo que está cambiando y está dando la vuelta y nos está dando un revolcón y creo que de eso se trata, ¿no? Desde aquí, pues dar un poquito de luz Ujú. Es y verdad que calma, estamos, es calmar verdad los corazones, sí, calmar sí, los sí, sí. corazones. Y como tú dices muy bien, Isabel, estamos en un momento muy especial Sí. de nuestra sociedad, de nuestro mundo y de nuestro planeta, donde incluso, pues bueno, pues están, como todos sabemos, constantemente, pues están saliendo acontecimientos, pues que están tocando mucho la fibra de las personas y haciendo que también, bueno, pues salga también, pues toda esa conciencia y aumente esa conciencia espiritual que todos tenemos, pero a veces, incluso desgraciadamente, pues tienen que empujarnos pues con acciones un poco que no son nada agradables Que nos dan la vuelta, sí, es a verdad, la nos hora pegan un revolcón. de la sociedad, ¿no? Pero Mm. bueno, a veces es así, los seres humanos la gran mayoría de veces solamente avanzamos y aprendemos a veces pues con temas que no son a veces demasiado agradables. Entonces, pues, pero bueno, estamos en esos momentos, es así.
Y sí que es verdad que en estos momentos, pues hablar de todas estas cosas, pues es un buen momento porque así, pues mucha gente quizás, pues puede quedarse un poquito más tranquila o pensar desde otro punto de vista, pues todas esas almas o personas que quizás por algún evento, pues puedan ya no estar con nosotros, pues podemos incluso quedarnos más tranquilos de la misión que han cumplido, del camino que están llevando y bueno, pues eso, como tú muy bien dices, nos genera paz interior, ¿eh? Que eso está muy bien. Mm. Así que nos quedamos por el principio del túnel. Sí. ¿Vale? Bueno, ya hablamos en la entrevista anterior de que lo que pasa en esa alma a partir de que se da cuenta de que su cuerpo físico ya no tiene vida, no tiene vida humana, todos los acontecimientos a nivel espiritual que pasan en esas primeras horas y en esos siguientes días, porque te acuerdas que hablamos ahí que hay una serie ahí de días bueno, que hay un movimiento ahí espiritual muy intenso, muy importante para ayudar con muchas acciones que ya vimos en la entrevista anterior, para ayudar a esa alma para ayudar a esa alma para conseguir un único fin desde el punto de vista del mundo espiritual. Y es que tenemos que recordar, Isabel, que el mundo espiritual respeta al máximo el libre albedrío de todas las almas, ¿eh? Con lo cual quiere decir que hasta en ese momento incluso el universo respeta, el mundo espiritual respeta la decisión del alma incluso de querer volver al mundo espiritual o no. ¿Eh? Entonces, claro, como no se le puede obligar a un alma a tomar la decisión de volver al mundo espiritual, el mundo espiritual lo que intenta es, pues eso, pues ofrecer a esa alma todas las posibilidades y todas las acciones y ayudas posibles en esos momentos críticos de después de la muerte de su cuerpo hasta la decisión de volver al mundo espiritual, lo que intenta es ayudar por todos los medios a esa alma a que tome esa decisión, pero siempre respetando su libre albedrío. Por eso, ya hablamos también en la entrevista anterior, por eso hay almas que no vuelven de momento, no vuelven a el mundo espiritual, sino que se quedan ahí un poquito estancadas en un limbo, en un abismo, a consecuencia de esa decisión que han tomado de no continuar adelante en ese camino espiritual o no volver a su casa espiritual, ¿vale? Pero sí que hay almas y la gran mayoría, menos mal, sí que hay almas que toman esa decisión de volver a casa, de volver al mundo espiritual, de seguir adelante. Y ahí es donde empieza ese camino espiritual que esas personas que también hablábamos en la anterior entrevista de que han vuelto de la muerte, todas esas experiencias que hay muchísimas en las que han vuelto de la muerte y nos han contado lo que han vivido en esa trayectoria de después de la muerte hasta que han vuelto, que hay libros y libros escritos sobre ello y hay muchísimas evidencias de que eso es así, pues esas personas siempre nos hablan de que hay un momento en ese paso después de la muerte física, hay un momento en que de repente se abre ante ellos, ante esa alma, se abre como un túnel de luz. Además es que eh, prácticamente todas las personas que han vuelto de esa muerte lo cuentan casi igual. Un foco de luz muy grande, un túnel de luz grandísimo, un camino de luz que se muestra ante ellos, con algunas palabras a veces un poquito distintas, pero siempre nos anuncian eso, de que cuando de verdad el alma toma la decisión de seguir adelante, de no mirar para atrás al mundo físico que ya ha dejado, sino de volver al mundo espiritual. Cuando esa decisión ya es firme, automáticamente el mundo espiritual genera un camino de luz, un túnel de luz, como queramos llamarlo, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando el alma vuelve al mundo espiritual. ¿Por qué?
porque ese camino de luz, ese túnel de luz que hablan estas personas, no es más que el enlace entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es como un puente, ¿vale? Un puente que la única forma de cruzar esas dos energías tan distintas, ¿vale? La única forma de cruzar desde esa parte física a esa parte espiritual es por medio de ese puente, por medio de ese túnel, de ese camino que genera, que no está siempre, sino que se genera automáticamente, única y exclusivamente para que esa alma pueda dar el salto al mundo espiritual, ¿vale? Y bueno, pues cuando ese túnel, ese camino se genera, como el alma ya tiene claro que quiere seguir adelante, pues entonces empieza a caminar por ese túnel y empieza a caminar por ese camino y empieza a caminar por ese puente de luz espiritual entre un sitio y otro, ¿vale? Dentro de ese puente, dentro de ese túnel, dentro de ese camino, es cuando ya le aparecen sus guías espirituales para acompañarle. Fíjate que el universo no está dejando el alma sola en ningún momento. No sé si recuerdas un poquito todo lo que hablamos en la Sí, entrevista. además nos quedamos ahí diciendo de que no nos encontrábamos con nuestros guías hasta ese momento. Exactamente, ahí está. Pero fíjate lo que te comentaba, que el universo y el mundo espiritual no deja al alma sola en ningún momento. O sea, desde el momento en que el alma se desprende de su cuerpo, automáticamente siempre está acompañada. ¿Eh? En los casos que hablamos en la anterior entrevista, por esas entidades espirituales especiales y especializadas bueno, pues en mostrarse a estas almas, mostrarse en forma de familiares, en forma de figuras emblemáticas en las que confían y demás, para que se sientan cómodos y para que tal, es lo que hablamos un poquito en la anterior entrevista, desde eso hasta que incluso llega ya la decisión de dar el paso hacia el mundo espiritual, estas almas se retiran porque ya su misión ya están cumplidas, que es la del acompañamiento y demás, de una forma cómoda desde que sale del cuerpo hasta que llega pues a ese túnel de luz, pues a partir de ese momento esas almas ya se retiran y el relevo, por decirlo de alguna manera, el relevo del acompañamiento ya lo cogen los guías espirituales de esas almas, ¿vale? Porque ya esa alma da el paso, ya está dentro del túnel de luz, ya está dentro del camino, y a partir de ese momento es cuando sus guías espirituales aparecen, eh, se reconocen, porque al final las almas, cuando están en su estado espiritual, reconocen a sus guías espirituales y a partir de ahí les acompañan por todo el camino de luz, por todo el puente de luz, hasta llegar al otro lado, que ya es el mundo espiritual, ¿vale? Entonces ese es el trocito que los guías están ahí ya con nosotros. Pero para que le quede claro a la gente quienes nos escuchan, Ujú. hablábamos también de que podíamos ver a nuestros guías antes, que es más que por eso la importancia de todo este trabajo, ¿no? De este conocimiento, de tener la información antes de irnos, de que sí que podíamos ver en nuestros guías, venían cuando dejábamos el cuerpo aquí Ujú. y sí podíamos ver a nuestros guías, pero ya no necesitábamos ver a esos seres queridos, Claro, entonces era cuando sí se presentaban porque tú ya sabías el claro. camino que tenías que recorrer. Exactamente. Les ahorramos un trabajo grandísimo a ese grupo especial del universo de almas que su misión y su cometido es, entre comillas, intentar apoyar, ayudar y convencer a esas almas a dar el salto hacia el mundo espiritual. Claro, eso se lo ahorramos cuando un alma pues muere teniendo claro qué es lo que va a pasar después de su muerte. Porque todas esas cositas y todas esas acciones de este grupo especial de almas tienen sentido cuando el alma cuando muere, pues en ningún momento se ha planteado en su vida
de que la vida continúa, de que el alma es eterna, de que el alma no muere, de que lo que se queda atrás es la parte física y que, bueno, y sí, que sigue sintiendo y se sigue, sigue sintiéndose que existe, etcétera, etcétera. O sea, claro, cuando morimos teniendo claro que eso es así, por todas estas informaciones que el universo pues quiere que se den en el mundo físico para que cada vez haya más almas que mueran teniendo este conocimiento. Cuando eso es así, el alma se acuerda de lo que ha aprendido en el momento, mientras que estaba viviendo una vida física. Y es que había aprendido por medio de libros, conferencias, cursos, talleres, entrevistas, redes sociales, todo lo que se vale el universo últimamente para hacer llegar este tipo de informaciones a todas las almas. Se acuerda de que había aprendido que después de la muerte física todo continuaba y que no había ningún problema porque el alma es eterna. Entonces, claro, como el alma eso lo sabe nada más morir, no necesita que venga nadie a convencerla de que tiene que seguir y que tiene que volver al mundo espiritual, porque ya lo sabe. Entonces, ya lo sabe, ya lo tiene claro, ya lo tiene asumido y bueno, y además tiene una actitud de aceptación, que eso es lo importante. Es decir, vale, pues nada, acepto que mi experiencia espiritual, en mi experiencia física, esta experiencia física, esta que acabo de terminar, porque ya vendrán otras, ¿vale? Esta experiencia física ha terminado, tengo que aceptarlo sí o sí, porque es una realidad, ha terminado, y como yo sé, como alma, yo he aprendido también que esto continúa y que el mundo espiritual me está esperando, pues yo mismo, mi alma, toma la decisión de seguir adelante sin necesidad de que nadie venga a convencerme de que tienes que seguir adelante. ¿Vale? Y que tienes que volver al mundo espiritual. Y ahí es cuando aparecen nuestros guías espirituales. ¿Por qué? Pues porque ya no es necesario los servicios de ese grupo especial de almas que vienen a convencernos, y que vienen a decirnos que tú sigues con vida espiritual y que tienes que seguir para adelante y tal, tal. Y entonces, claro, como ya no hace falta esa función, aparecen ya nuestros guías espirituales, mucho antes de que llegue el túnel, ¿vale? Esa opción sí que está. Y esperemos que cada vez más almas vean a sus guías espirituales y se encuentren con sus guías espirituales nada más salir de su cuerpo físico. Eso sería muy buena señal. ¿Por qué? Porque los guías espirituales sí que saben que esa alma tiene conciencia evolucionada suficiente para nada más salir del cuerpo, automáticamente acompañarle sin ningún problema y sin ningún pero y sin poner la vista atrás para nada. ¿Vale? Y entonces ahí es cuando aparecen también los guías espirituales. Qué Ojalá, importante, ojalá qué sea así para importante, todos. sí, y qué importante que es eso que dice, porque el trabajo del desapego ya estaría hecho. Claro. El desapego de todo lo que De todo, nos hemos claro. apegado en el mundo físico. Algo tan complicado. Exactamente. Por eso tiene que ser un alma relativamente evolucionada. Tampoco estamos hablando de superalmas, sino de Claro. relativamente evolucionada. Que bueno, que todo eso ya lo tenga claro, que tenga claro de que todo lo que tenemos en este mundo físico, pues no deja de ser temas materiales, físicos, temporales y demás superficiales que por supuesto no nos van a servir absolutamente para nada cuando nuestro cuerpo físico ya no exista, ¿vale? Lo único que nos vamos a llevar de aquí es el aprendizaje, de esta El archivo experiencia. ese, ¿no? Del que has hablado otras veces. Exactamente. Entonces, cuando un alma ya sí que muere con esa actitud de desapego, como tú dices muy bien, Isabel, de aceptación de lo que viene a partir de ese momento, etcétera, etcétera, nuestros guías espirituales que, claro, están constantemente en contacto con nuestra alma, ellos sí que saben que nuestra alma va a generar esa acción después de la muerte física y por eso se presentan inmediatamente con ella, porque esa alma no necesita
nada más, ni ningún empuje extra de ningún grupo especial de almas del universo, Qué bueno. sino que simplemente pues ya sabe que tiene que continuar y acompañar a sus guías espirituales en el camino de vuelta a casa, al mundo espiritual. Sí, no sé si tendrás que comentar algo antes o no, porque eh, hablamos, sí que comentaste en la charla anterior ya al final, hablaste de que era después, era ahí, en ese momento, cuando se daba el repaso de vida. El de paso de vida viene bastante después, ¿vale? Bastante después. Fíjate que es curioso porque yo en muchos libros que he leído sobre estas personas que vuelven de la muerte, ¿vale? Esta era la pregunta que Sí. yo te tenía aquí para Claro, ti. hay muchas Pues, personas de estas que sí que cuentan que exacto, por eso, esta era les mi han puesto como pregunta. una película, pero, Justo. pero es curioso porque solamente se lo ponen a esas personas que van a volver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas personas que van a volver no tienen que pasar por el siguiente paso que vamos a hablar después del túnel, de luz, ¿vale? O sea, esas personas que van a volver automáticamente cuando llegan al mundo espiritual, cuando pasan el túnel de luz, cuando pasan el camino de luz, el puente de luz, como queramos llamarlo, nada más poner un pie ya en la vibración espiritual y en el mundo espiritual, a partir de ese momento es cuando se les comunica que tienen que volver, que tienen una misión por hacer y el universo, sabes que, o el mundo espiritual, lo hemos hablado muchas veces, Isabel, sabes que no hace nunca nada por casualidad, todo tiene un motivo. Y el hecho de que el universo permita que un alma de cada 1 millón, por ejemplo, tenga la misión de volver otra vez, es precisamente para lo que ellos luego hacen, porque creo que también lo he comentado muchas veces, que es curioso, porque todas esas almas que tienen la oportunidad de volver inmediatamente, la persona, bueno, la persona no, la entidad espiritual, que luego hablaremos de quién es esa entidad espiritual, la entidad espiritual que le comunica que tiene que volver, siempre, siempre le dice, vuelve y cuéntalo. Siempre. O sea, nunca le han dicho a nadie, ni te se ocurra, decir lo que has visto, ni te se ocurra decir lo que has vivido. Esto es secreto entre tú y yo, entre nosotros. Esto no se lo cuenten nunca a nadie. A nadie le han dicho eso de los que han vuelto. Al contrario, a todo el mundo que han vuelto le han dicho, vuelve y cuéntalo. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo que tiene el mundo espiritual de ese alma entre 1 millón que deciden que tiene que volver? Pues precisamente que cada vez en este estado de conciencia avanzado que cada vez estamos teniendo más en la humanidad, cada vez se sepa más que existe un mundo espiritual, que no termina la cosa con el mundo físico. Y Es cierto. la mejor manera de que la gente empiece a creer o empiece a plantearse, vamos, ya no vamos a decir creer, porque a mí la palabra creer no me gusta mucho, pero que empiece a plantearse que sí que es verdad que después de la muerte puede haber algo más, es precisamente escuchando a tantísima gente que ha vuelto de la muerte y resulta que están contando cosas parecidas de lo que han visto después de la muerte. Entonces, eso es el objetivo que tiene el universo con los que vuelven del mundo. Y a esas almas sí que les adelantan, porque vuelvo a repetirte que eso viene mucho después, luego lo haremos, sí que les adelantan el ver toda su vida como una película rápida antes de que vuelvan. ¿Por qué? Porque eso les hace volver ya con un cambio de actitud en la vida. Porque Les cambia sabe, totalmente. ahí está, porque sabes que también, incluso escuchando, yo he hablado directamente en persona con muchas personas que han tenido esta experiencia y he leído muchos libros de gente que ha escrito y he visto muchas entrevistas también que le han hecho a este tipo de personas
Y curiosamente, una de las cosas que todos te dicen, es lo que tú acabas de decir, Isabel, es que la vida les cambia por completo. O sea que ya no tienen los mismos ideales, ya no tienen tan fijo puesto el tema de la superficialidad, del dinero, del poder, del conseguir cosas, ya le dan muchísima más importancia a otras cosas en la vida, pero entre otras cosas es porque les han hecho ver, antes de volver, esa película de su vida en la que ellas mismas, las almas mismas, se han dado cuenta de los errores que han cometido hasta ese momento, ¿eh? Y que por ahí no es el camino. Y entonces, claro, como tienen una segunda oportunidad, y como ya han visto los errores que han cometido, en la segunda oportunidad normalmente, pues no continúan por ese camino en el que iban y cambian completamente la vida. Por eso les ponen esa película, antes de volver, ¿eh? Ese es un poquito el motivo. Porque esa película se lo ponen a todas las almas, pero mucho después, ¿eh? Luego hablaremos de eso, ¿vale? Saben que teniendo esa experiencia, luego cuando vuelven, de hecho, hay un tiempo que les cambia todo, pueden pasar mucho tiempo que no lo cuentan, no quieren Ujú. ni contarlo, no saben ni siquiera qué es lo que les ha pasado. Eh, Produce hasta un rechazo el querer, a lo mejor lo cuento, no puedo contarlo, porque te sientes rechazado también, ¿no? Por la cantidad, yo no he tenido aún ninguna, pero por las que escucho, que han sido muchas, pues les cambia la vida de una forma. De hecho, bueno, mucha gente hasta incluso se separa porque es que no pueden llevar ni siquiera su vida como su vida anterior, igual que la llevaban. O sea, Sí, les cambia todo. y se Es dejan como, trabajo, se sí, dejan muchísimas cosas que antes les ataba a tener el tipo de vida, cambian de amistades por completo, muchas veces también, o sea, exacto, sí. valoran muchísimo más a las personas que están a su alrededor y buscan personas que les aporten cosas distintas y diferentes. Claro, todo eso es lo que hablábamos que les ha hecho ver esa película que le han puesto delante antes de volver. Entonces, cuando llegan aquí, pues toman sus decisiones. Es un despertar, pero a lo bruto. Exactamente. Porque sí, es verdad que yo lo A veo la como. brava, es un despertar a la Sí, brava. es un despertar, pero porque Ahí claro, está. dices, wow, qué experiencia, ¿no? Cuando la cuentan, dicen, wow, qué experiencia, pues qué Que a, bien, to- qué suerte, que a ¿no? que a todas las almas nos pasa eso mismo, Isabel, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, más tarde, que eso lo que exacto. luego hablaremos. Lo que pasa es que a ellos se lo hacen, como te decía, muchísimo más antes, mucho más rápido, porque tienen que volver, ¿eh? Porque si se quedaran en ese mundo espiritual, hay un proceso, que ahora hablaremos, donde dentro de ese proceso entra esa acción, ¿vale? Siempre, a todas las almas. Pero a ellos se lo tienen que adelantar muchísimo porque no van a entrar en ese proceso espiritual, van a volver. Y eso es fundamental, ese ver la vida en una película pasar rápidamente por enfrente de ellos, ese proceso es fundamental para los cambios que tienen que hacer cuando vuelvan. O sea, entonces, por eso ellos se lo adelantan rápidamente. Sí, de hecho, yo creo que saben además quién tiene que tener esa experiencia de alguna forma, Claro, porque saben perfectamente quién va a acabar contando, porque al final tienen que claro. ser mensajeros. Es que ya sabes que lo hemos dicho muchísimas veces Son y los mensajeros de la nueva humanidad, claro, claro. el universo no hace nunca nada por casualidad y el universo sabe no solamente el pasado, sino el presente y el futuro y sabe qué almas son las que en un futuro pues van a generar las acciones que al universo le interesa dentro de un despertar espiritual, por ejemplo, de un planeta, como el que estamos nosotros ahora. Entonces, pues claro, no es casualidad que eso se lo regalen, entre comillas, esa vuelta a unas almas en concreto. Esas almas, bueno, pues tienen unas capacidades para luego hacer ciertas cosas que son las que vienen a hacer, por supuesto. Sí, son. He dicho anteriormente que era como un despertar al bruto, porque bueno, sentimos el despertar muchísimas personas de otras formas, ¿no? A veces, no sé, de repente, pues.
uno se siente deprimido, siente que su vida es un caos, que algo que se siente vacío, que de repente necesita romper la vida como cada uno le surge ese tornado por dentro de una forma u otra, ¿no? O incluso a veces con las decisiones de tomar incluso un curso Ujú. de lo que sea que, Sí, o comprarte un libro o comprarte un libro, o ver un vídeo de YouTube de exacto. que Entonces, hay aquí dos hablando ahí no sé de qué cosa y exacto, quien cosas escuche esto raras a lo y mejor claro. de repente y que tiene que si lo escucha es porque no es casualidad tampoco, es causalidad. Entonces, y esos son esos despertares así como en pequeñas dosis, ¿no? La ECM desde luego es a lo bruto, ¿no? Eh, Ahí va a dar de lleno, ¿no? Que será por algo, o sea, cuando se necesita de verdad y pues saben verdaderamente que van a ser mensajeros que, pero es cierto que a cada uno le va llegando no sé, pero yo estoy segura que el universo sabe cuál es la razón, ¿no? Pero cada uno nos va llegando de una forma u otra, de forma sutil, de Ujú. forma, pero nos va a pequeñas dosis dando y te va cambiando y se produce el despertar igual, como tú dices, leyendo un libro, haciendo un curso, tú que sabes que hemos hecho cursos contigo y nos lo has comentado, ¿no? De Ujú. que nos cambia tanto la vida a lo mejor hacer un determinado curso que, Sí, además, sabes que yo a veces en los cursos lo comento y llevo más de 20 años dando cursos en la escuela que yo tengo de medicina natural y demás. Y bueno, pues sabes que lo comento muchas veces y yo lo veo y cada vez me sorprendo más, cada año me sorprendo más de que no es casualidad la gente que se apunta a un curso. Porque luego pues te das cuenta la calidad humana que hay en esos grupos, la cohesión que hay entre ellos, el nivel incluso espiritual que curiosamente pues ha coincidido que tienen todos. O sea, es como si hubieran sido seleccionados por unos hilos invisibles y al final, ¡boom! Están ahí todos juntos. O sea, eso no es casualidad, eso no puede ser sí, casualidad. porque de alguna forma, míranos dónde estamos ahora mismo, ¿no? E incluso yo, que quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí hablando de todo esto contigo. Y de alguna forma, eh, tú llevas mucho tiempo antes que yo y yo me vas enseñando muchísimo en todo esto y yo, la gente me tiene que perdonar mi falta todavía un poquito que es verdad, que yo nunca me había imaginado estar aquí, pero de alguna forma, sin tener esa ECM, te convierten también en mensajero. Claro, porque forma parte de tu Te misión, van dando que ahora esas después hablaremos pequeñas de ellas. dosis, Claro, te van dando esas claro, pequeñas dosis claro, en las que de alguna forma pues también te estás convirtiendo en ese claro. mensajero que al final ese hilo invisible, pues te lo ponen Pero ahí. hay una Estás cosa ahí. hay una cosa que sí que te quiero decir, Isabel, por lo que has comentado, que si yo llevo más tiempo, que si aprendes de mí. Hay una cosa muy curiosa. Y es que no porque alguien lleve más tiempo en el mundo, hablando del mundo espiritual o estudiando sobre el mundo espiritual, o que aparentemente pueda tener más conciencia del mundo espiritual, se puede incluso aprender más de él. Porque si quieres que te diga la verdad, tú no te puedes imaginar la cantidad de cosas que yo he aprendido sobre conciencia espiritual de niños pequeños Ah, bueno, son impresionantes. escuchando a niños pequeños. O sea, hay niños pequeños que tienen 7, 8 años, 10 años, 11, 12 años. Hay niños bueno, que te hablan de unas cosas, te dan unos consejos a los padres, hablan sobre los errores que estamos cometiendo en este mundo, en la vida, que te quedas alucinado de decir, bueno, este niño, ¿dónde se ha sacado eso? Está claro que lo que hay ahí es un alma muy evolucionada, por supuesto, pero no solamente, o sea, te lo digo por eso, porque no nos tenemos que quedar con la idea de que tenemos que aprender solo de las personas que quizás tengan más experiencia en este tema.
hay que tener ahí la oreja puesta muchas veces en quien menos te lo esperas, porque lecciones espirituales nos pueden dar a veces quien menos nos lo esperamos, ¿eh? Entonces, no hay que estar solamente ahí pendiente un poquito de que quien creemos que tiene más conocimiento sobre el tema, sino que las lecciones del mundo espiritual nos pueden venir por cualquier lado y de cualquier persona. O sea que, Cierto, cierto. Si ampliamos la antena, claro, puede llegar de cualquier sitio y de cualquier persona, es cierto, sí. exactamente, exactamente. Ya el universo se encarga, ¿eh? Ahí está. Pues continuando un poquito con esa línea, cuando esas entidades espirituales, cuando esas almas cruzan ese puente de luz, ese camino de luz, ¿vale? Ahí es cuando primero pasan por un periodo, vamos a llamarlo de esa manera, aunque no es exactamente la acción correcta a nivel espiritual, pero por entenderlo, vamos a llamarlo como un periodo de desintoxicación, ¿vale? Entonces van a una serie, si queremos poner una analogía con el mundo físico, pues una especie de hospitales, por decirlo de alguna manera, una especie de hospitales espirituales, ¿vale? Son una especie de, bueno, pues filtros por donde hay que pasar, el alma tiene que pasar antes de volver definitivamente al mundo espiritual. Entonces, depende la carga tóxica, por decirlo también de alguna manera, la carga tóxica que esa alma lleve arrastrada o asimilada del mundo físico que acaba de dejar, pues va a necesitar pues un periodo quizás más grande, más pequeño, un tipo de incluso tratamiento espiritual más fuerte, más intenso, menos intenso, dependiendo de qué carga tóxica, física, tenga que soltar, ahí donde se sueltan esos apegos físicos, donde se termina un poquito de depurar pues parte del ego que haya, que quede todavía un poquito ahí cogido a esas almas, etcétera, etcétera, donde poco a poco se le va introduciendo dónde van a volver, el por qué van a volver, de dónde vienen y el por qué han pasado por ese mundo físico. O sea, es como una especie de recordatorio, de hacerle un poco recordar al alma en realidad qué misión y qué función tenía lo que de donde acaban de venir, ¿vale? Entonces, ese periodo, después de ese camino espiritual, ese puente espiritual, todas las almas tienen que pasarlo, ¿vale? Una vez que eso se ha pasado, y siempre ahí seguimos acompañados por nuestros guías espirituales, una vez que eso se ha pasado, pues volvemos a reencontrarnos con dos entidades muy importantes y muy interesantes en el mundo espiritual. Una es nuestra familia espiritual, que no tiene nada que ver con nuestra familia física, ¿vale? Es decir, no estoy hablando de que nos reencontramos con nuestro padre que hemos tenido en esa vida, ni con nuestra madre, ni con nadie. O sea, nuestra familia espiritual, es decir, nos reencontramos con las almas que forman parte de nuestra familia espiritual, que normalmente ese grupo de almas suele oscilar entre 10 y 25 almas aproximadamente, ¿vale? Ah, Son un grupo de almas que siempre trabajan juntas, se apoyan entre ellas para todos los procesos que luego pues cada una de ellas tiene que vivir en el mundo físico, a nivel de evolución espiritual. Entonces ahí volvemos a tener un reencuentro con estas almas. A veces no todas, porque alguna de ellas eso te iba a preguntar. puede ser, claro, alguna de ellas puede ser que todavía estén en su proceso de encarnación física, ¿vale? Pero bueno, sí que con la gran mayoría pues, que estén ahí un poco pues en ese grupo de familia espiritual, que es el que se apoya, que se acoge y que se protege y demás, y que se ayuda entre ellos a continuar con ese mundo espiritual. Y con la otra entidad que nos reencontramos, es una entidad muy importante y es el guía espiritual grupal, ¿vale? Porque cada una de esas almas que pertenecen al grupo de la familia espiritual tienen sus guías espirituales particulares, como nosotros tenemos el nuestro, ¿vale? Tienen sus guías particulares, pero hay un guía superior
por decirlo de alguna manera. En el universo no existe tampoco lo superior ni lo inferior, pero por entendernos, un guía un poco más superior, que es el guía coordinador de todo el grupo de almas familiar. O sea, Y el guía coordinador de todos los guías espirituales que apoyan y que generan ese servicio espiritual a cada una de esas almas espirituales. No sé si me coges un poquito la estructura. individuales, ¿cuántos guías tenemos? ¿Son dos o tres? Normalmente son dos, normalmente, ¿vale? Se pueden incorporar siempre más, ¿eh? Se pueden incorporar siempre más, ¿eh? Porque normalmente siempre está el guía protector, por decirlo de alguna manera, que en muchas religiones se le ha dado el nombre del ángel de la guarda, ¿eh? Que es Sí. un guía que su misión, su única misión, es protegernos de todo aquello que no nos corresponde. ¿Vale? Porque hay cosas que nos corresponden. Ahora hablaremos de por qué y dentro de qué plan nos corresponden, ¿no? Pero hay cosas que sí que, aunque las veamos desde un punto de vista humano, dificultosas e incluso problemáticas, y a veces decimos, ¿dónde ha estado nuestro ángel de la guarda que no me ha protegido de esto? Pero es que en realidad es que nos correspondía, por el motivo que sea, nos correspondía vivir esa experiencia. Pero hay otras experiencias, incluso a veces experiencias que nos pueden quitar la vida, ¿eh? Y todavía no nos corresponde irnos, que sí que el guía espiritual está para eso, el protector, para protegernos y defendernos y evitar que hayan acciones que no nos corresponden en la vida, que nos perjudiquen o que incluso nos puedan quitar la vida, ¿vale? Entonces, el guía espiritual puede ser que nos haya salvado la vida infinidad de veces a lo largo de nuestra vida y nosotros sin saberlo, ¿vale? Pero es posible Seguro. que eso sea así, ¿vale? De hecho, yo eso lo he notado en ocasiones muy puntuales de mi vida, que si no hubiera sido por esa protección, no estaría aquí seguro. Seguramente es que tenía que seguir por cualquier motivo, por el motivo, por estar aquí, a lo mejor ahora hablando contigo, porque, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego hay otro guía espiritual que siempre, siempre también está con nosotros, que es desde el punto de vista espiritual el que se le llama el guía espiritual de ley, el guía de ley, ¿vale? Porque Entonces sí son tres. no, son dos. Dos. Dos fijos, ¿vale? Dos fijos, El siempre. protector, el que impide, El protector y el guía de ley, y ¿vale? el de ley. Entonces, el guía de ley se le llama así desde el punto de vista espiritual porque es el que sabe exactamente cuál es el plan de la experiencia de vida que hemos elegido, que ahora hablaremos de eso, que hemos elegido para esa encarnación. Es como si tuviera el guión siempre delante de todo lo que nosotros hemos decidido vivir, hacer, experimentar, tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es el que se encarga de que eso se facilite, de que ese plan con el que hemos venido y hemos establecido se facilite, es el que mueve los hilos, el que genera las casualidades que dice la gente, el que hace que se conozcan las personas que se tienen que conocer, el que hace que nuestra vida fluya más por un camino que por otro, el que hace que tengamos unas pertenencias y que no tengamos otras, el que, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso forma parte del proyecto de vida que el alma ha venido. Y el guía de ley es el que se encarga, con ese proyecto en la mano constantemente, de ir generando esas acciones y esos medios que nos corresponden porque los hemos elegido antes y por eso nos corresponden, ¿vale? Entonces, son un poquito las dos funciones que tienen siempre nuestros dos guías espirituales fijos. A esos guías espirituales, Isabel, se le pueden añadir muchos más. ¿De qué depende? Pues depende de la función que haya venido a hacer esa alma. Porque hay funciones, a veces incluso complicadas, o a veces incluso que son necesarias que sean apoyadas por más guías espirituales, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay guías espirituales especializados, por ejemplo,
en la salud, ¿m? Del ser humano, y normalmente son guías espirituales que se acoplan y acompañan a una persona, a un alma que decide venir a esta vida a ayudar a los problemas de salud de los demás, desde cualquier punto de vista. No tiene por qué ser un médico, que también, sino que puede ser un curandero, un terapeuta, cualquier persona que decide pues ayudar a los demás en el tema de salud, tiene también esos guías espirituales que le acompañan especializados en esos temas. Hay otras almas que deciden otro tipo de especializaciones o hacer otro tipo de cosas y, bueno, pues los tienen. Hay cosas curiosas, por ejemplo, que han salido a la luz muchísimas veces de niños pequeños, por ejemplo, que le dan un lápiz, un bolígrafo, algo para pintar y te hacen unos cuadros espectaculares y tienen a lo mejor 7 8 años, ¿vale? Hay niños que sabes que se han visto de que a los 5 o 6 años lo ponen delante de un piano y bueno, y tocan el piano como el mejor pianista del mundo y a lo mejor tienen 7 8 años, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, de esos que llamamos niños prodigios, son niños que ya vienen con ese plan de ser especialistas en ese tema, porque por medio de la pintura, por medio del arte, por medio de la música, por medio de no sé qué, tienen que transmitir ciertas vibraciones y ciertas cosas al mundo y ya vienen con su alma especialista, con su guía espiritual especialista en ese tema, que es el que les hace que sean capaces de hacer las genialidades que hacen desde pequeños. ¿Sabes? Entonces, todos tenemos nuestros dos guías fijos, pero se nos acoplan guías espirituales como apoyo a lo que vayamos a hacer en la vida en ese momento. ¿Vale? No sé si hasta ahí está claro, Isabel. Sí, 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 estabas hablando de todo esto, de los niños prodigio, de, bueno, cómo se nos aumenta el ego, cómo nos Sí, crece el ego, sí. Ese es el peligro. pensando, pensando que somos genuinos y esa Sí. genuidad nos viene prestada. Ahí está, no forma parte de nosotros. Eso es algo que hay guías espirituales ahí realizando esa labor. Cómo nos hace, ahí está, ¿no? Que tenemos a veces que trabajarnos el ego Claro, porque realmente no somos nosotros quienes trabajamos con nuestras manos, sino otros los que las utilizan para hacer grandes cosas. exactamente. Ahí está. Si Pues, pudiéramos ver en un hospital, Fran, todo lo que se mueve detrás, madre mía. de Madre, todas esas manos que operan, de madre todas mía. esas manos que están ahí, De las curaciones espontáneas que los médicos nos no se las explican, explican. Hay muchísima gente en hospitales y no hace falta que estén en hospitales, incluso pacientes que están en sus casas, pero que tienen curaciones espontáneas que no se lo explica a nadie. ¿Cómo puede ser que si esta persona tenía que haberse muerto ya hace un mes y está mejor que nunca y cosas de estas? A mí, ¿cierto? yo tengo compañeros médicos que todo esto me lo comentan y demás. Y es por eso, pues porque no actuamos solamente nosotros, ¿eh? Hay más entidades que actúan y generan este tipo de acciones a quien le corresponde, ¿eh? Porque todo esto no se hace porque sí, sino que si a quien le corresponde una sanación es rápida y espontánea y demás, por el motivo que sea, que su motivo tiene seguro, pues eso se genera, porque el universo y esas entidades espirituales tienen esa capacidad, por supuesto, de hacerlo. Es así. Qué asistidos estamos. Claro que sí. Pues eso es hasta ese momento de encuentro, ¿eh? Hasta ese momento de encuentro, primero con nuestra familia de almas espirituales, que es la que juntos vamos evolucionando a nivel espiritual, vamos un poquito en la misma vibración siempre, y ese encuentro también con nuestro guía coordinador, nuestro guía superior, por decirlo de alguna manera, que es el que coordina todos los proyectos de vida de cada una de las almas de la familia espiritual. Porque nuestros guías individuales tienen como misión apoyarnos a nosotros, única y exclusivamente a nosotros, ¿vale?
pero el guía superior es el que lleva la coordinación del desarrollo de todas las almas de esa familia, ¿vale? Entonces, pues esos son diferentes y distintos, ¿no? Entonces nos reencontramos un poco con esas dos entidades. A partir de ese encuentro, que ya venimos desintoxicados un poco de esa vida que hemos pasado, a partir de ese encuentro empieza un tiempo de vivencia espiritual, ¿vale? Que ya sabes que en el mundo espiritual no existe el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede ser, desde un punto de vista humano, puede ser de unos días, de unos meses, de unos años o de unos siglos. Vete tú a saber. Al alma eso le da exactamente igual, ¿vale? Entonces, en ese tiempo, el alma no está ociosa. El alma no está allí, bueno, voy a descansar después de la paliza que me han pegado ahí abajo en el planeta Tierra. Voy a tumbarme aquí, voy a tirarme aquí unos cuantos siglos tumbados. Ahí sigue habiendo ahí un trabajo espiritual, un aprendizaje espiritual, un estudio espiritual de las almas, un trabajo espiritual de acompañamiento incluso a almas inferiores, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimos trabajos que las almas hacen mientras que están en ese mundo espiritual. Hasta que llega un momento que, o bien por decisión propia del alma, que puede pasar, ¿vale? O bien por sugerencia, y cuidado que digo sugerencia, no digo obligación, ¿eh? O bien por sugerencia del guía grupal, del guía superior grupal, que te dice, oye, macho, yo creo que ya es el momento de que te des una vueltecica por alguno de esos planetas escuela que tenemos por ahí y vuelvas a tener allí una encarnación física para volver a tener una serie de experiencias que las necesitas, porque ya sabes que aquí hay unas asignaturas que solamente se pueden aprender con experiencias físicas que están ahí pendientes de aprender. Entonces, yo creo que ya va siendo el momento, ¿qué te parece? Y es nuestra alma la que decide, ah, pues mira, pues sí, pues de verdad, tienes razón. O no, mira, yo es que de momento no me siento todavía capacitado, voy a esperar un poquito más. O sea, y hay por supuesto, un respeto hacia el libre albedrío. Pero si es así, si es que sí, se empieza a partir de ese momento, se empieza a diseñar la nueva encarnación de esa alma, ¿vale? Y claro, ¿en qué se basa la nueva encarnación de esa alma? Pues como te decía antes, el guía grupal, que es el que coordina y lleva todos los procesos de todas las almas de esa familia espiritual, sabe de sobra, lo tiene ahí presente, muy presente, sabe de sobra qué asignaturas espirituales le falta por aprobar a cada una de esas almas que pertenecen a su grupo, ¿vale? Con lo cual es el que nos recomienda qué tipo de experiencias van a ser las necesarias en nuestra próxima encarnación para poder experimentar, evolucionar y aprender y aprobar esas asignaturas que nos quedan pendientes. Claro, yo puedo tener a lo mejor 10 asignaturas pendientes. Yo no me voy a ir a una vida a aprender las 10 asignaturas porque sería una vida, imagínate, Isabel. Eh, si a Sí, veces... creo que Claro, yo creo que saben lo que nos mandan, ahí está. aquello que vamos a poder Claro, soportar, ¿no? claro. De alguna forma. Pues una vez que se ha diseñado pues Esto. esa nueva vida en la que nos vamos a reencarnar, como te acabo de comentar, sugerida muchas de las experiencias que vamos a vivir, sugerida por nuestro guía grupal, que sí que sabe exactamente qué es lo que necesitamos seguir aprendiendo, pues a partir de ese momento lo que se diseña es, bueno, pues la obra de teatro que vamos a interpretar en esa vida espiritual, perdón, en esa vida física, esa obra de teatro. Y claro, como toda obra de teatro, Isabel tiene sus actores. Necesitamos actores para poder hacer una obra de teatro. Nosotros solos
podríamos hacer un monólogo como máximo, pero una obra de teatro no. Necesitamos compañeros actores. Y ahí es cuando interviene, la gran mayoría de veces, cuando interviene nuestros compañeros, nuestras almas compañeras de la familia espiritual, ¿vale? Porque hay determinadas experiencias que nuestro guía grupal nos ha recomendado que tenemos que vivir, determinadas experiencias que necesitan el acompañamiento, el apoyo o que sean generadas por personas en concreto dentro de esa vivencia. Y claro, para eso necesitamos un alma que se encarne muchas veces con nosotros y que nos genere ese tipo de experiencias. Y muchas veces esas almas que nos generan ese tipo de experiencias en la vida, que aparentemente no son experiencias positivas, muchas veces nos la está generando un alma que precisamente forma parte de nuestra familia espiritual y por lo tanto es una de las almas que más nos quieren desde el mundo de vista espiritual, pero sin embargo se ha reencarnado, que esto es lo más difícil de aceptar y entender cuando yo lo explico en las charlas que doy de mundo espiritual, es lo que más le cuesta a la gente aceptar, que resulta que a lo mejor es posible que ese jefe que nos está haciendo la vida imposible en nuestro trabajo desde hace ya mucho tiempo, resulta que es un alma de nuestra familia espiritual que su misión era generar esas experiencias que nosotros necesitábamos. Es que resulta que esas parejas, esas amistades, no sé, pues esas personas que han pasado por nuestra vida y que nos han generado una serie de experiencias que muchas veces no han sido muy positivas, pues es que resulta que eran almas de nuestro grupo de familia espiritual que han venido con nosotros precisamente a generarnos ese tipo de experiencias que nosotros necesitábamos como almas para poder tener esa evolución espiritual y que nosotros le hemos pedido en su momento, en ese momento que se está preparando nuestra próxima encarnación, le hemos pedido que por favor nos ayuden de esa forma, se reencarnen con nosotros en un momento dado para generarnos esas experiencias. Es lo que aquí en el mundo físico, cuando hablamos del mundo espiritual, hablamos de entrenadores. ¿Eh? Esos entrenadores que siempre decimos que están en nuestras vidas, que nos generan experiencias que, entre comillas, llamamos negativas, pero en realidad forman parte de ese entrenamiento de nuestro curso espiritual que hemos venido a hacer aquí. Pues la gran mayoría de esos entrenadores, por no decir todos, forman parte casi siempre de almas que pertenecen a esa familia espiritual que están aquí ayudándonos y están apoyándonos en nuestro desarrollo, a pesar de que nos estén generando a veces experiencias, bueno, pues desde un punto de vista humano muy negativas, ¿vale? Pero es que eran necesarias y con todo el amor del mundo espiritual, ellas nos las están generando porque las necesitamos, ¿eh? Entonces, eso es lo que más cuesta muchas veces de entender, pero forma parte de esa preparación de la próxima reencarnación. Es así, ¿vale? No solamente se crea, no se organiza lo que es el grupo de actores que va a venir con nosotros a ayudarnos en nuestra obra de teatro, ¿vale? Sino que depende las asignaturas que tengamos pendientes y depende qué es lo que tengamos que aprender en la siguiente encarnación, hay que decidir muchas cosas, Isabel. No solamente quién va a venir a apoyarnos y ayudarnos, sino que hay que decidir muchas cosas. Y lo primero que hay que decidir es a qué planeta vamos. Porque aquí parece que damos por hecho de que vamos y volvemos al planeta Tierra. Pues no es tanto así, ¿vale? Porque el planeta Tierra es un planeta escuela más del universo, de los millones, millones y millones y billones de planetas que existen en el universo, que son planetas escuela como el planeta Tierra. Cada uno tiene una especialización en concreto, cada uno tiene una evolución en concreto,
¿vale? Y entonces, claro, depende lo que nosotros necesitemos, depende las experiencias que vayamos a necesitar y qué tipo de sociedad nos va a generar esa experiencia, pues vamos a elegir el planeta o el guía grupal junto con nosotros va a elegir o nos va a recomendar el planeta que más nos va a convenir porque es el que más nos va a dar esas experiencias que nosotros necesitamos. Y ya digo que puede ser cualquier planeta del universo, no solamente el planeta Tierra, como creemos que es así, ¿vale? Una vez, vamos a imaginarnos que se ha elegido el planeta Tierra, porque es lo que más conocemos, ¿vale? Pero es que una vez que hemos elegido el planeta Tierra, sabes, Isabel, que dentro del planeta Tierra tampoco es lo mismo, pues, vivir en España, por ejemplo, que vivir en Tanzania, por ejemplo, o que vivir en Marruecos, o que vivir en Colombia, o que vivir en Australia, o en Estados Unidos, o en la jungla de Brasil. O sea, no es lo mismo. O sea, vamos a tener unas experiencias muy distintas, muy distintas. Entonces, dependiendo de las experiencias que le toque vivir a esa alma, también en ese grupo de familia espiritual se va a decidir a qué zona de ese planeta vas a vivir, vas a ir a vivir tus experiencias, ¿vale? Porque esa zona del planeta, por su situación, por su economía, por su gobierno, por su estatus social, por muchísimas cosas, nos va a dar las experiencias que nosotros necesitamos como almas para justo las asignaturas que venimos pendientes de aprender, ¿vale? Pero es que una vez que estamos en España, o que hemos elegido España porque creemos que es la más adecuada, es que tampoco es lo mismo vivir en Andalucía que vivir en el País Vasco, que vivir en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Sabes que dentro de España la forma de ser, entre comillas, de la sociedad de Andalucía no tiene nada que ver con la del País Vasco, o sea, y cosas así, ¿vale? Entonces también tenemos que elegir qué zona de España es más apropiada para las experiencias que yo quiero vivir. Pero es que una vez que he elegido la zona de España, también tengo que elegir qué ciudad, porque tampoco es lo mismo dentro de una zona una ciudad que otra. No es lo mismo vivir en un pueblecito rural de 200 habitantes en esa misma zona que vivir en una gran ciudad de 500.000 habitantes en esa misma zona. ¿Eh? O sea, no voy a vivir las mismas experiencias, ¿vale? Pero es que después tengo que elegir también en qué voy a trabajar, cuál va a ser mi profesión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que dependiendo de lo que el alma le decida, junto con su grupo de almas familiares y junto con su grupo, junto con su guía espiritual grupal, decida cuáles son las experiencias o sea, cuáles son las asignaturas que va a venir en la próxima reencarnación a aprender, se desarrolla todo ese tipo de decisiones. ¿Eh? Todo ese tipo de decisiones se desarrolla hasta que ya se tiene claro exactamente dónde voy a ir, dónde voy a vivir, qué profesión voy a tener, qué relaciones voy a tener con las personas, cuál va a ser mi familia, porque es muy importante también elegir quién va a ser mi padre y quién va a ser mi madre, porque depende el padre y depende la madre que tenga, voy a tener una familia distinta, unas experiencias distintas, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que vivir. Y una cosa interesante que se me ha olvidado, que es casi la más importante dentro de lo que son las decisiones. Y es que tú sabes, Isabel, que todos los cuerpos humanos no son iguales, ¿verdad? Y es que depende del cuerpo humano que elijamos, vamos a tener una serie de experiencias muy diferentes, muy diferentes. Si soy de una raza, si soy de otra, si soy un hombre, si soy una mujer, si soy más alto, si soy más bajo, si soy más flajito, si soy más gordo, si soy más guapo, si soy más feo, si a nivel ya físico, ¿vale? O sea, depende, depende. Y también
si voy a ser más enfermizo, menos enfermizo, etcétera, etcétera. Depende del cuerpo que elijamos, también voy a tener unas experiencias completamente diferentes. Con lo cual es una decisión también del alma muy, muy importante qué tipo de cuerpo quiero tener. ¿Vale? Entonces, todo eso se elige. Se elige por el alma antes de encarnarse. ¿Vale? Y eso es lo que se hace cuando se lleva ese tiempo ya en el mundo espiritual y entonces se decide volver, porque ya toca volver a enfrentarse a una nueva experiencia física. Hay que dar todo ese proceso. Pero las almas, Fran, las que son nuestra familia de almas ahí arriba, son todas, como te lo diría, de la misma de edad, por decir de alguna forma, de la misma evolución dentro de la familia de almas. Ujú. Son todas, porque aquí hablamos mucho de las almas viejas, de las almas jóvenes, Son pues todas de la misma evolución. O sea, ese son grupo de todas de almas. la... Sí, eso que te comentaba de entre 10 y 25 aproximadamente que se van Sí, juntando a nivel, son todas de la misma evolución, todas. De pero claro, hecho, cuando... sí, perdón un segundo, y a lo mejor esto lo aclara. De hecho, ¿sabes que te he comentado al principio? Que cuando volvemos al mundo espiritual y nos volvemos a reencontrar con nuestra familia espiritual, no todas están allí. Hay algunas que en esos mismos momentos están encarnadas, teniendo experiencias físicas, ¿vale? Las almas no vuelven a reencarnarse hasta que no vuelven todas y están todas al mismo nivel, ¿vale? Es decir, que vamos a poner números que nos vamos a entender mejor, ¿vale? Si resulta que estamos en el grupo de almas, estamos en un nivel espiritual 6 por entendernos mejor, que no tiene nada que ver a cómo se mide en el mundo espiritual, pero por entendernos, si estamos todas en un nivel espiritual 6, ¿vale? De A eso par- también podemos hablar en alguna sí, ocasión. hablaremos. ¿Sí? En el mundo, a partir de ese momento, todas las almas del grupo tienen que buscar experimentación para pasar al nivel 7. ¿Vale? Porque estamos en el 6 y tenemos que pasar al nivel 7. Entonces, a partir de ese momento, si todas estamos en el nivel 6, a partir de ese momento empezamos una a una a reencarnar, a encarnarnos para tener las experiencias suficientes para poder pasar al nivel 7, ¿vale? Entonces, cuando un alma de ese grupo de almas familiares ya ha tenido las experiencias suficientes para llegar al nivel 7, deja su cuerpo físico y vuelve al mundo espiritual. Y espera. ¿A qué espera? Espera a que el resto de almas de su familia espiritual vuelvan de la experiencia de encarnación donde están avanzando al nivel 7, ¿vale? Y se van volviendo poco a poco, van volviendo al mundo espiritual hasta que vuelven a estar todas a nivel 7. A partir de que han vuelto todas a nivel 7, entonces volvemos a buscar. Por eso antes te decía que las almas que vuelven pueden estar unos meses o pueden estar siglos, ¿eh? Porque tienen que esperar al resto de almas de su grupo a que todas vuelvan con su mismo nivel espiritual. Y cuando todas ya han vuelto a nivel 7, entonces se empiezan a replantear otra encarnación para subir al nivel 8. Y entonces empiezan poco a poco, una a una, a encarnarse, y cuando van llegando al nivel 8 vuelven al mundo espiritual poco a poco y se van esperando a todas a volver a juntarse con un nivel 8. No sé si me he explicado. Sí, eso lo entiendo. Lo que veo es la diferencia aquí de, como bien explicabas, de que a lo mejor la persona que más nos pone difícil Mm. la existencia aquí, ¿no? Como ese jefe o quien sea. Mira, eh, sí, eso te lo explico, creo que lo vas a entender de esta forma. Mira, tú vuelves del mundo físico y ya, como vamos a seguir poniendo números, y ya has llegado al nivel 7. ¿Vale? Tu grupo de almas estaba en nivel 6 y empezáis a encarnarse para poder llegar al nivel 7. Y tú eres la primera que vuelve
al mundo espiritual habiendo conseguido el nivel 7, ¿vale? Por las experiencias que has tenido en el mundo físico. Tienes que esperar mucho tiempo a que vuelva todas tus almas, o sea, todas tu grupo de almas con el nivel 7, porque tú has sido la primera que has vuelto, ¿vale? Entonces, van volviendo poco a poco, ¿vale? Van volviendo poco a poco. Entonces, ese tiempo que tú estás ya en el mundo espiritual y a lo mejor de las 25 almas hay 20 que siguen encarnadas intentando llegar al nivel 7, pero tú ya estás en el mundo espiritual, en ese tiempo que tienes de espera, tu guía espiritual grupal te puede decir, oye, hay un alma ahí que está estancada, que se ha quedado ahí un poco bloqueada y no está haciendo lo que en un principio dijo que iba a hacer y demás. ¿Por qué no te enviamos y le das un empujón? ¿Eh? Y entonces, en ese tiempo de espera, tú no vas a volver en esa ocasión para tu evolución, sino que te van a mandar para darle un empujón a esa alma compañera tuya que se ha quedado estancada. O sea, esa alma se vuelve a encarnar a nivel físico, pero no para una evolución propia, sino para empujar a esa alma compañera tuya. Y se va a encarnar en alguien que tiene que hacerle la vida imposible, en alguien que tiene que generar una serie de actividades y de acciones para que esa alma despierte y se dé cuenta de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, que te pueden enviar con una misión mientras que estás en ese tiempo de espera. ¿Vale? Pero no vas a volver a encarnarte para tu propia evolución hasta que todas las compañeras almas de tu grupo familiar hayan vuelto con la misma evolución que tú tienes en ese momento. O sea que todas las veces que te vuelves a encarnar siempre son en misiones que te envían para ayudar a tus compañeras almas. No sé si me has... Otras compañeras que No, no sean, las compañeras de tu grupo, de tu de grupo. tu grupo familiar. O sea, porque Pero, es el grupo de las familias de almas los que se ayudan entre ellos, ¿vale? ¿ah? Pero aquí, por ejemplo, no siempre lo que solemos pensar, por ejemplo, de nuestra familia mismo, que siempre hemos pensado, o quizá lo más fácil de pensar, ¿no? Claro, que son de tu familia de almas y no siempre No, es así. Al no, contrario, la gran mayoría de veces no. por eso. La gran mayoría de veces la familia física de aquí no es la familia espiritual. La gran mayoría de veces. No quiere decir que no lo sea alguna vez, ¿eh? Alguna alma que sí que lo sea. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría pertenece a lo que tú has elegido como familia porque Pero para poder evolucionar. las características de esa familia que tú has elegido son las que tú necesitas para poder evolucionar en lo que te queda por evolucionar como alma a ti. Y entonces por eso has elegido un padre en concreto, una madre en concreto, con una forma de ser en concreto, con unas actitudes en concreto, y demás, unos hermanos que vas a tener en concreto, con una forma de ser cada uno, que todo eso va a generar una serie de experiencias en la familia que son necesarias para ti. ¿Eh? Entonces, por eso ahí están esas decisiones. ¿Eh? Pero normalmente no. Normalmente, ten en cuenta, Isabel, que casi siempre nos afectan mucho más en nuestras vidas las acciones de las personas que tenemos alrededor de nosotros que no son familia. Por ejemplo, pues esos compañeros de trabajo, jefes, amistades, parejas, no sé, pues todo ese tipo de personas normalmente son las que más suelen afectar eh, o suelen más generar experiencias incluso. Entonces, esas sí que suelen ser más de nuestra familia espiritual, ¿vale? Ostras. La familia física, no tanto. No es que no, definitivamente, puede haber casos que sí, pero no tanto. Claro, es que yo veo, por ejemplo, lo que es aquí en la Tierra, ya no solamente son las actuaciones, ¿no? Sino que se nota, o por lo menos yo creo percibirlo, que hay una evolución Mm, de unas almas a otras
claro, que se nota que lo que solemos decir, ¿no? De alma más vieja claro, o alma más claro. joven. Pero eso forma parte de, porque sabes que yo te he hablado de un principio de tu grupo de familia espiritual, de almas, ¿vale? Pero es que en el universo hay millones y millones y millones de grupos de familias espirituales. Y sabes que antes te he dicho yo, por ejemplo, ¿vale? Pues nuestro grupo de familia espiritual tiene un nivel 6 y vamos a ir a por el 7, vamos a tener experiencias para intentar el 7, pero es que habrán grupos de esos millones y millones y millones, millones de grupos que hay en el universo de almas espirituales que están en el nivel 1. ¿No entiendes? Y entonces, claro, esas almas que están en el nivel uno porque mm, han empezado su proceso espiritual pues de hace poquito tiempo, cuando se reencarnan, las actitudes, la forma de ser y las acciones que van a tener en esa encarnación física va a ser del nivel uno espiritual. No podemos pedir a un alma del nivel uno espiritual que tenga las mismas acciones, forma de pensar, forma de actuar que un alma del nivel 6 que se ha encarnado en la misma escuela, porque aquí estamos todos juntos, ¿vale? Se ha encarnado en la misma escuela para tener sus experiencias. Pero claro, aquí esto es un patio de colegio al final. En el patio de colegio, en las aulas, sí que están parvulitos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto separados. Pero luego se juntan todos en el patio de colegio y en el patio de colegio están todos juntos. Y entonces Y aquí, la montan. ahora, todos juntos en el patio de colegio, desde parvulitos hasta o séptimo, octavo, lo que sea, o EBAU, yo que sé cómo se llama ahora. Pues imagínate, imagínate la que se puede armar ahí todos juntos. Entonces, eso es lo que nos pasa en el planeta, que estamos al final conviviendo muchas almas, cada una con su proceso y cada una con sus experiencias, pero de evoluciones muy distintas, muy diferentes. Entonces, por eso se generan a veces pues esos Esos enfrentamientos, esos conflictos. choques, esos problemas, esos pues no entiendo cómo esta persona ha actuado así, yo eso no sería capaz de hacerlo nunca, todo ese tipo de cosas que... Sin pensar que ya lo hicimos anteriormente. exactamente, ahí está. Entonces por ahí va un poquito ese proceso, ¿vale? Si cuesta tanto de entender, Fran, Claro. eh, Pues no a sé si veces. yo intento explicarlo lo más sencillo posible porque todo esto forma parte de estudios a nivel espirituales mucho más profundos y demás, pero he intentado explicarlo lo máximo posible sencillo para que veamos un poquito ese proceso de cuando el cuerpo físico muere y todo el proceso que después viene para esa alma y demás hasta el momento en que vuelve otra vez a encarnarse en el mundo físico, y todo el proceso que conlleva y todo lo que se genera y todas las decisiones que tiene que tomar y todas esas cositas. Entonces, es un poco el proceso, ¿vale? ¿Se puede, Fran, dentro de un mismo plan, encarnar un alma que no ha ido al mundo espiritual, que se haya quedado en planos inferiores, pero necesita encarnar para poder evolucionar porque se quedó estancada? ¿Puede encarnar esa alma? ¿Te ¿Me refieres explico? que se ha quedado, al margen de las que se han quedado, que hemos hablado antes, que no han llegado a pasar el túnel de luz? Sí, sí. No, eso es imposible, Isabel. Ah, eso es imposible, No, ¿eh? la única forma de volver a una encarnación es volver al mundo Desde el mundo espiritual. espiritual. Exactamente. ¿Por qué? Vale, Pues es. ¿por qué? Pues porque tiene que pasar el proceso de depuración, el proceso de limpieza, el proceso de Vale. desintoxicación, el proceso de encontrarse con su grupo de familia espiritual, el proceso de encontrarse con su guía espiritual grupal, el ver, entonces ahí sí que se ve que eso no lo he comentado, en esos momentos que ya está preparando su próxima vida, ahí es cuando sí que ve la película de su vida interior para ver, anterior para ver los fallos y para ver en qué es lo que no tiene que volver a cometer y demás. Todo ese proceso es imprescindible para poder generar otra encarnación, ¿vale? Por eso es tan importante que las almas que se quedan en ese espacio, antes de pasar la luz,
es tan importante que llegue un momento en que decidan continuar adelante, porque si no se pueden quedar estancadas eternamente, porque de ahí Claro, no hay posibilidad de quedarse. el resto de su familia de almas seguiría evolucionando, pero esa alma si decide Ahí está, quedarse ahí claro. y estancarse, se queda Por estancada. eso te he comentado antes que el grupo de almas espirituales de familia espiritual no tiene un número fijo. ¿Sabes que te he comentado antes? Sí, Entre 10 y 20, 25, 25. ¿vale? Vale. ¿Por qué? Pues porque en el camino puede haber almas de la familia que se queden descolgadas. En el Como camino. también en el camino que una de ellas despunte o varias, ¿no? Y a lo mejor se despidan de esa familia de almas y pasen a otra, podría ser. Puede ser en caso de que haya almas que vayan más rápidas en el tema de la Eso evolución. es, a eso me refiero, Entonces, si hay sí. almas que las hay, por supuesto, y puede haberlas, que van mucho más rápido en el tema de su evolución, entonces, claro, no tienen más remedio que avanzar y pasar a otro grupo de almas donde la evolución es un poquito más superior al que estaba. Por eso el número de almas en la familia espiritual nunca es fijo. Oscila siempre entre las que se quedan descolgadas, entre las que avanzan, entre tal, y las que luego sí que van todas juntas. Es un poquito así, o sea, no es nada así matemático. Pero Pero que ahí arriba se alegran mucho cuando se tienen que despedir de esta alma porque ha evolucionado, ¿no? por Cosa supuesto, que desde aquí, desde estos ojos, desde aquí, desde el ego, lo veríamos no nos como... alegramos ¿Tú, tanto. tú, tú qué te has creído? ¿Quién te has creído tú que eres? O sea, lo veríamos así un poco. Qué pena, ¿verdad? Eso pasa, eso suele pasar. Pero Pero eso, sí, eso eso, pasa. eso allí no existe. Eso, en el mundo espiritual eso no existe. Menos mal. Ahí- ahí- Menos Allí mal. se aplauden Menos mal que eso lo por el dejamos aquí. crecimiento de otros. Exactamente. Menos mal que eso lo dejamos aquí. Porque si no, sería un caos. Entonces, todos esos trabajos que desde ahí hay, que el alma nunca para, nunca se está quieta, pero me imagino que todos esos trabajos son de servicio. Claro, por supuesto. Y de servicio a almas inferiores, como te he comentado antes. Durante todo ese tiempo que A están, almas inferiores, qué bonito. claro, durante todo ese tiempo A rescatar, digamos. claro, porque pueden formar parte de grupos especiales como los que antes te he comentado. Durante ese tiempo que están en el mundo espiritual, pues pueden formar parte de esos grupos, por ejemplo, que van a rescatar las almas y ayudarles. Pueden formar parte de grupos que van a esos sitios de transición donde hay almas bloqueadas durante mucho tiempo para intentar también sacarlas de esas zonas y demás. Pueden formar parte de almas especialistas, o sea, porque sabes que antes te he comentado que se nos acoplan guías espirituales o almas que son especialistas en cosas en concreto que tiene que ver con la misión que nosotros tenemos en la vida. Entonces, esas almas pueden ser también algunas de estas que están ahí de espera, que son especialistas en algo y se acoplan durante un tiempo pues a un ser humano para ayudarles en ese proceso que están haciendo. O sea, pueden tener infinidad de funciones. El universo es inmenso y trabajo no le falta. El trabajo hay para todas en un montón de cosas seguro. Pues no sé si quieres comentar algo más, Fran, o quizá podríamos dejarlo si quieres aquí, porque a mí se me ocurre que, claro, ya hemos llegado a la parte en la que tienen que preparar su siguiente encarnación para seguir evolucionando. Pero yo me gustaría que profundizaras a lo mejor un poquito más ahí, porque tiene que haber ahí un claustro, ¿no? De maestros o de algo que estén diciendo, ¿no? Ujú. Sí, si quieres, hemos dado unas pinceladas sobre la preparación de la siguiente encarnación, un poquito para que saber que forma parte de ese proceso después de la muerte. Pero sí, si quieres, por ejemplo, podemos organizar una siguiente entrevista donde hablemos De cómo se organiza, ¿no? Ese del plan, siguiente. claro, el plan del alma para la siguiente vida,
no se lo podemos llamar como queramos, la organización de la siguiente encarnación, cómo se hace, qué proceso tiene, o sea, y ahí sí que podemos, si quieres, entrar un poquito en más detalles. Así ya nos dejamos ya el tema de la muerte, para que no se Y como haya, hemos hablado acerca no, de eso, no digo, se pues a habla lo mejor. tanto de la muerte, porque si no la gente al final va a pensar que aquí somos un poco tétricos, ¿no? No, bueno, la muerte no existe, sí Sí, del cuerpo físico, pero la vida continúa y claro, eso es lo exactamente. bonito de todo esto, ¿no? Que el alma Mm. es. Vale, pues si quieres, quedamos en eso, lo dejamos aquí para no hacerlo también más largo, que siempre se nos hacen los vídeos muy largos. Sí, Y, por eso, y y- ya pues pasamos al siguiente paso de claro, saber cuál es el procedimiento, cómo es perfecto, esa quedada de alguna perfecto. forma Pues nada, me pues imagino que será con algún claustro, ¿no? De maestros sí, tiene, o, tiene, tiene su esquema, ¿verdad? Tiene que también tiene, tener, entonces, pues, hablar un poquito y bueno, no sé, pues como vaya surgiendo, pues si a lo mejor piensas que hay algo que te hayas dejado que sea importante de matizar, pues se matiza también. vale. Pero Yo bueno, creo que, por yo continuar, creo que hemos dejado en estas dos, tres entrevistas que hemos hecho sobre la muerte, no recuerdo ahora cuántas han sido, creo que han sido tres. Yo creo que hemos dejado bastante claro, pues eso, creo que la primera hablamos del sentido de la muerte, por qué es necesario que el ser humano al final tenga que morir. Después, las dos siguientes hablamos un poquito de qué es lo que pasa nada más que el cuerpo físico muere. Y yo creo que ahí en estas tres entrevistas hemos dejado un poquito claro pues todo lo que es ese proceso de muerte y posmuerte, a nivel humano y a nivel espiritual. Y sí que es verdad que bueno, que ahora pues quizás podemos profundizar un poquito en la siguiente entrevista que hagamos cuando tú quieras. Ya sabes que yo siempre estoy ahí disponible y dispuesto cuando me lo pides. Y podemos hacer ahí unas entrevistas sobre ese tema en concreto que propones, que es ya sí, sería ese siguiente paso y ya hablar con más detalle de cómo un alma prepara su siguiente encarnación, que sería también muy está todo planificado, Fran, claro, claro. absolutamente todo planificado. Pero está todo planificado, que lo hablaremos en la siguiente entrevista. Está todo planificado, que no quiere decir de que no tengamos nuestro libre albedrío de cambiar nada, ¿vale? Porque, fíjate, por un lado está todo planificado, es verdad, pero por otro lado podemos elegir. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Porque si lo decimos así, parece que no concuerda eso de que está todo planificado, pero podemos elegir. Y es cierto, sí que podemos elegir, porque es que hablaremos en la siguiente entrevista de que el alma no planifica un único plan. A eso te iba a Claro, preguntar, porque claro, planifica pero tienes un abanico, muchos planes. Entonces, ¿por qué planifica muchos planes? Pues porque depende de las decisiones que tomemos bajo el libre albedrío cuando estamos encarnados en un cuerpo físico, pues se va a activar de repente un plan, o se va a activar de repente otro, o se va a activar de repente otro, pero todos estaban ya previamente planificados. Y claro que tenemos el libre albedrío de irnos por un camino o por otro, por un plan, por otro. Pero eso no quiere decir que los que hemos elegido no estuvieran ya previamente también planificados. O sea, que Fran. imagínate la grandeza que tiene el mundo espiritual. Fran, entonces somos co-creadores, pero co-creadores de ese abanico Claro, de posibilidades que hemos claro, decidido, pero claro, no ampliar más ese abanico. O sea, tenemos un abanico ya establecido con el que venimos y somos co-creadores de claro. ese abanico. Yo cuando explico esto en algunas charlas y demás, siempre he puesto el ejemplo que a la gente le ha gustado porque lo ha entendido muy bien. Y es que si mi destino es ir a Madrid y yo estoy en Alicante y mi destino es ir a Madrid, al final de los finales el destino es llegar a Madrid. Pero yo, como conductor, con mi libre albedrío, puedo tomar la decisión de ir a Madrid en AVE, en tren, en autobús, en coche, y en coche puedo tomar la decisión de ir por autovía, por carretera nacional, por caminos, eh, o por medio del monte. ¿Entiendes? O sea, da igual. O sea, si mi destino al final es llegar a Madrid,
Pero fíjate todo el abanico que tengo de posibilidades de elegir de qué forma voy a llegar a Madrid. O sea, y, claro, y cada una de esas formas estaban ya previamente planificadas. Ahora la decisión es mía, al final, de cómo quiero llegar a Madrid. Por supuesto que tengo libre albedrío, por supuesto que no venimos aquí con algo establecido y decir, no, 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 es que haga lo que haga, decida lo que decida, es que al final el destino me dice lo que tengo que hacer. No, eso no es así. Yo tengo también mi libre albedrío y mi decisión como ser humano, ¿vale? Y por eso el alma decide muchos planes, porque sabe que luego aquí el universo tiene que respetar el libre albedrío de cada persona. Y voy a conseguir las cosas que me corresponden Exactamente. y También que me corresponden dentro de ese abanico. de ese plan que tengo yo establecido, que mi guía de ley vaya al lado mío y dice, uy, esto no te corresponde, así que por ahí no, porque esto tú no lo has elegido. Esto sí. Entonces, pues mira, esto te lo facilito porque te corresponde. Entonces, todo eso hablaremos también. Sí, 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 porque bueno, es más que nada porque, claro, todo lo que ahora se mueve mucho, ¿no? De que es cierto, de que podemos co-crear, de que podemos conseguir muchas cosas o caminos, pero claro, siempre que estén establecidos. Siempre que estén dentro de nuestro plan Ahí establecido está. previamente y demás. Porque nos Yo sí, dejamos engañar un poquito por conseguir, puedo conseguirlo todo, claro, todo, yo sí, todo. si mi alma dentro del plan que tenía establecido para esta vida no tenía previsto tener una experiencia de vivir en un yate, que puede haberlo elegido, oye, que no tiene nada de malo tener un yate. Nada, porque es una experiencia más que perfectamente el alma puede elegirla por sus motivos, porque hay ahí cosas que tiene que vivir. No estamos hablando de que sea malo tener un yate, pero si no forma parte de lo que había elegido mi alma porque no entra dentro de las experiencias necesarias para su aprendizaje en esta encarnación, yo ya puedo poner toda la intención que quiera en tener un yate, que yo no voy a tener un yate. ¿Entiendes? Entonces, por ahí va un poquito el tema. No se Por ahí trata va el de, tema. no se trata de lo que soy creador de lo que me enfoque, como muchas líneas últimamente, pues van por ahí por ese Por camino, eso, de que donde pongo la energía lo consigo, claro, lo consigo si me corresponde. Si no me corresponde, ya puedo poner toda la ahí, energía que quiera. ahí es donde nos cuesta un ¿Entiendes? poquito llegar a entender. Exactamente. Pero bueno, de lo que Exactamente. trata es de subir nuestro nivel de conciencia, de Claro. nuestro... Por eso hay de- gente que tiene yates. Perfecto, pues si es que forma parte de su decisión de ahí está. experiencia. Y por eso el universo, junto con sus guías espirituales, le han facilitado esta vida para que tenga las posibilidades de tener un yate. ¿Por qué? Porque formaba parte de la experiencia que tenía que vivir en esta vida y al final tiene un yate. Claro. Pero el resto de mortales, si no tenemos esa experiencia en nuestro guión, pues como te decía, pues ya nos podemos imaginar todo lo que queramos el yate que no lo vamos a tener. Subir nuestro nivel de conciencia está ahí, en alegrarnos por ese del yate. Exactamente. Claro que sí, porque ha conseguido lo que le corresponde, ¿eh? Porque lo que le Y, claro, corresponde. ha conseguido lo que le corresponde y está viviendo la experiencia que le corresponde. Oye, bienvenido para él y como tú decías, si hay que alegrarse por él, por supuesto. Y quien dice un yate, ya sabes Dice que lo que sea, claro. dice cualquier cosa de estas que la gente pues le da por tener envidia del vecino y cosas de estas, y porque Por tiene vivir la vida del esto, otro. o viene el otro. Que ya lo ¿No? hablamos también Ah, en la primera charla, además. exactamente. Así que pues ahí está el tema. Pues Pues nada, si nada, quieres, lo dejamos todo esto lo dejamos aquí. estirarlo más todavía y Sí, concretarlo para más ampliar todavía. todo. Me gustaría, si me que quiero hablar de un montón de cosas, de que nos expliques un poquito de bien detalladamente de cómo es ese mundo en nuestra casa, en nuestro hogar, de todo ese espacio amplio que hay, que existe. Y me gustaría saber muy bien cómo es ese mundo espiritual y edificios, todo, no sé, de lo que puedas hablarnos de. Así que bueno, poquito a poco.
Pues nada, Después hablaremos de eso, que es lo que me has dejado aquí en este final. mm, Así que continuaremos en la siguiente mm. con con esa quedada Perfecto, para Isabel. averiguar nuestro plan. Bueno, Fran, Pues no te preocupes eh, que seguiremos desgranando poco a poco pues todo lo que es el mundo espiritual. Que sí, sí, al final ya sabes que eso, pues que como hemos hablado antes de la gente que vuelve, de la muerte y el universo, la misión que tiene pues es que cada vez se entere más gente de que existen más cosas y demás. Pues, pues eso, pues a los que también nos empujan un poco pues a ser comunicativos y sobre estos temas, pues el objetivo al final del universo es el mismo, es que cada vez llegue a más gente pues informaciones del mundo espiritual y cada vez pues más gente abra su mente y sus conciencias hacia pues algo más allá de lo que solamente es la vida humana, ¿no? Entonces, pues bueno, pues seguiremos en este camino porque también parece que forma parte de nuestra misión y siempre que podamos y nos dejen y nos lo permiten, y pues lo seguiremos haciendo. Y, bueno, pues a todo aquel que resuene, como siempre digo, con esto, pues estupendo y bienvenido sea. Y el que no resuene, pues no pasa absolutamente nada. Y es porque no, quizás no es el momento para que le resuene. Y entonces que hay que también respetar a todo el mundo. Y también recordar, como siempre, que tenemos una comunidad, un grupo de difusión en WhatsApp de la nueva humanidad, donde comunicamos a que cada vez somos más, ¿vale? Y comunicamos pues siempre pues las actividades que hacemos, estos vídeos que grabamos y demás, para ser los primeros siempre en enterarse de todas estas cositas que van por estas líneas. Y si alguien quiere participar, pues en esa comunidad y pertenecer a esa comunidad, que lo único que hacemos es enviarle esas comunicaciones, no molestamos para nada más, pues bajo en la descripción del vídeo normalmente siempre ponemos el enlace para poder solicitar entrar en esa comunidad de Nueva Humanidad. Y que también pedirles a la gente, como siempre, que si consideran que esta información les ha sido útil. que damos tú y yo en estas entrevistas, pues consideran que hay gente de su entorno que quizás le pudiera interesar porque están más o menos también a nivel Vibrando en la misma de sintonía. apertura, a nivel por estas líneas, pues reenviar este vídeo y con esta entrevista pues a esas personas, pues a veces también es una labor muy importante que están haciendo en esos momentos de participar en la difusión que quiere el universo de todas estas informaciones. Eso es casi más importante que la misión que podemos hacer tú y yo de estar aquí hablando, porque lo importante a veces es más también que llegue a más gente. Entonces, fíjate la importancia que tiene esa acción de voy a reenviar este vídeo. Entonces, hay que darle también esa importancia y pedir también a la gente que, por supuesto, que lo haga, porque seguro que a quien le va a llegar le corresponde llegarle. Sí, y bueno, simplemente pues todos vuestros likes, todas vuestras suscripciones, más que ayudarnos es sobre todo incentivarnos para seguir haciendo lo que hacemos, Por supuesto. que es abrir conciencia y poner ese rayito, un poquito de luz de que esto no acaba aquí, de que se cierra el telón, Ujú, se deja el traje, pero la vida siempre continúa. ujú. Y Una buena analogía. Muy bien, Isabel. Estupendo. pues nada, lo dejamos aquí, Fran. Muchísimas Muy bien, gracias. Nos vemos en la perfecto. siguiente. Nos Y vemos un en la abrazo siguiente. enorme y abrazos, 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 bendiciones a todos. Bendiciones Abrazo para para todos. todos y nos vemos la siguiente vez. Hasta Nos luego. vemos pronto. Chao.